Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Voces Públicas. El día de hoy para mí es un gusto personal por la amistad y porque nos conocemos ya de algunos años. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, también periodista en sus orígenes, y creo que no has dejado de ser periodista, ¿verdad? Bueno, me mantengo en la disciplina de escribir. Perfecto. El exgobernador Javier Corral, para abordar un tema fundamental de los casos de corrupción que heredamos y que apenas se están resolviendo en los últimos días. El pasado 3 de junio fue extraditado a México el exgobernador de Chihuahua, exgobernador priista César Duarte, acusado de más de 19 tipos de delitos. Hasta el momento se le ha fincado responsabilidad o se le está fincando responsabilidad por el desfalco de 96.6 millones de pesos que desvió a una red de empresas fantasmas entre el 2011 y el 2014. Sin embargo, el gobierno de Javier Corral, desde que inició, empezó a hacer una investigación justamente sobre estos indicios que ya eran escándalos de corrupción desde antes de que César Duarte dejara la gubernatura. Hay alrededor de 1.200 millones de pesos, si no me equivoco, Javier. Es correcto. Que son los que configurarían una serie de delitos que tienen que ver con desvío de fondos públicos e incluso lavado de dinero. Y el objetivo de esta entrevista, Javier, es poder hacer la reconstrucción histórica de este caso, porque desde que tú llegaste a la gubernatura empieza lo que llamaste la Operación Justicia. Y creo que la Operación Justicia hasta el día de hoy realmente se concretó en una de sus partes. Si nos pudieras platicar en qué consistió la Operación Justicia. Por supuesto, debo decir que para mí también es un gusto volvernos a encontrar, Genaro. Gracias, Javier. Dijiste que nos conocemos de hace algunos años, porque no quieres decir que son muchos. Muchos. Pero en realidad, pues... Desde el 97. Librando batallas muy importantes siempre. Así es. Efectivamente, cuando se dio la campaña electoral por la que yo llegué a la gubernatura de Chihuahua en el 2016, era un reclamo generalizado, una exigencia ampliamente enunciada en la sociedad chihuahuense de justicia para Chihuahua. Así es. De ahí el nombre de la operación que constituyó la serie de investigaciones que un equipo especializado de la Fiscalía General del Estado desarrolló en correspondencia a ese reclamo, que además fue la principal promesa y compromiso de mi campaña en esa elección. Así es. Claramente coloqué como una promesa y un compromiso el llevar ante los tribunales a César Duarte y que respondiera por el conjunto de delitos, el latrocinio que había cometido al Estado, porque ya era muy sabido, no en los medios de comunicación, que en su gran mayoría fueron cómplices de todo este proceso corrupto y corruptor, sino en cafés, en reuniones, en bautizos, en los corrillos, en el rumor de cómo había incrementado su fortuna personal, cómo de la noche a la mañana, sin tener ninguna actividad económicamente que lo justificara, el gobernador se había hecho uno de los nuevos ricos de Chihuahua. Y en ese sentido nosotros conformamos un gran equipo. Bueno, primero desde el gabinete central nombramos a un fiscal general, el licenciado César Peniche, y luego conformó un grupo muy profesional de agentes del Ministerio Público, de peritos, de analistas, de policías, que desarrollaron una de las investigaciones más importantes que ha habido en México, no solo en el estado de Chihuahua, en materia de combate a la corrupción y a la impunidad. Se investigaron redes de corrupción, se generó una estrategia de investigación estructurada, institucionalizada, coordinada entre muchas dependencias del gobierno del estado, pues para enfrentar lo que es una red, no solo de corrupción, sino de complicidad. Y fruto de esas investigaciones
salieron casos muy interesantes. Obviamente se investigaron hechos, pero resultaron presuntos responsables. Y las investigaciones de Chihuahua no solamente dieron, como se suponía, con el exgobernador César Duarte, sino con otras figuras de relevancia de la política nacional, investigaciones que señalaron a Manlio Fabio Beltrones centralmente en el desvío de recursos públicos de Chihuahua, por supuesto al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al mismísimo presidente Enrique Peña Nieto, por lo que se conoce como la Operación Zafiro. Así es. Fruto de esas investigaciones se giraron órdenes de aprehensión en contra del exgobernador por jueces de control del estado de Chihuahua y acumuló en ese momento 19 de carácter local. Desde ese momento ya eran 19. 19. Y luego una de carácter federal que fue lograda por el entonces fiscal especializado en el combate de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo. Que él estaba en la FEPADE. En la FEPADE, claro. Y bueno, esa fue una de las causas por la que lo defenestraron. Exactamente. Junto con la investigación a Lozoya. Ahora bien, nosotros entregamos al gobierno de Peña Nieto el conjunto de órdenes de aprehensión para hacer el trámite ante la Secretaría, ante el Departamento de Estado y luego el Departamento de Justicia. Pero obviamente todos esos procesos fueron dilatados. Antes de que vayamos para allá, sí, para explicar y para entender, porque se ha hablado, tampoco se ha hablado mucho, los que hemos leído sobre esto lo entendemos, pero no se ha hablado mucho de lo que fue la Operación Zafiro. ¿Cómo la podrías caracterizar o describir, Javier? Es la operación de desviación de recursos públicos para campañas del PRI en el 2014-2015 en cerca de 10 estados del país. Que iban a tener elecciones. Son recursos que la Secretaría de Hacienda Federal depositó a varias entidades para luego ser sacados de las tesorerías estatales y a través de empresas fantasmas, de esta red nacional de empresas fantasmas que para el lavado de dinero se construyó en el gobierno de Peña Nieto y que involucró a altos dirigentes del PRI nacional, particularmente el caso de Manlio Fabio Beltrones y de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Que era su secretario adjunto. Y también tenía funciones de tesorero. Dentro del PRI. Dentro del PRI. Él fue detenido en Chihuahua, tú recordarás, estuvo en prisión cerca de un año, pero luego la propia federación buscó cómo atraer el caso, se lo quitó a la Fiscalía de Chihuahua, lo atrajo con base en argucias y obviamente en acciones de jueces federales muy corruptos, ¿no?, que le dieron protección y lograron arrebatarle a Chihuahua esa investigación. Todavía era Peña Nieto el presidente cuando se le arrebató a Chihuahua la investigación. Y luego ya que lo tuvieron aquí, se desistieron. Retiraron los 21 cargos, las 21 acusaciones de la Operación Zafiro a Alejandro Gutiérrez, motivo por el cual una vez que se fue Peña Nieto y llegó López Obrador, nosotros presentamos una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra de Elías Beltrán, el que había sido el procurador encargado del despacho, que fue el que llevó toda esta operación de impunidad para Gutiérrez. La Operación Zafiro es el mecanismo, el modus operandi de cómo salen los recursos públicos para financiar campañas políticas. Así es. Chihuahua fue el único estado que lo documentó. Y no el único que lo hizo, porque hay una lista como de 10 entidades. Chihuahua fue el único estado que lo documentó, lo investigó y lo hizo. Y bueno, también se presentó en el estado de Durango alguna acción desde el Ministerio Público, pero nunca sobre funcionarios públicos, sino sobre particulares. Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, sí fue más allá de las investigaciones locales, o sea, nosotros no encapsulamos, vamos a decirlo así, el combate a la corrupción. Era absolutamente increíble y lógico que todo hubiera quedado ahí a nivel de un rateriaje local. Por eso fue tan delicado la Operación Justicia de Chihuahua, porque estaba la Fiscalía Estatal alumbrando una red nacional. Porque en México se ha hablado mucho, Genaro, desde hace muchos años, muchas décadas,
de cómo se sacan recursos públicos para apoyar las campañas de los partidos. Sí. Pero nunca se ha documentado bien a bien. Nosotros nos comprometimos a combatir la corrupción sin excepciones, sin distingos, y hasta sus últimas consecuencias. Y eso fue lo que se hizo, y por ello la Fiscalía, este grupo especializado, logró documentar desde la salida del dinero hasta la entrega del dinero a los dirigentes del PRI, los mecanismos que se utilizaron, que son las cosas que luego resultan muy difíciles y complicadas de probar. Obviamente se generaron una serie de investigaciones, no solamente documentales, financieras, la ruta del dinero, se consiguieron testimonios muy importantes de los propios colaboradores de la red de corrupción de César Duarte, y luego se generaron la investigación de esos dichos que evidentemente se comprobaron. La Operación Zafiro, pues, es eso. Es, por cierto, un caso que no está cancelado, está pendiente de resolución. Está abierta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los amparos en revisión que ante colegiados de circuito, tanto los abogados de Alejandro Gutiérrez como de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Hacienda se presentaron para que se resolviera una cuestión de fondo. Si Chihuahua, a quien se le había arrebatado el caso, tiene o no un carácter de víctima. Y es un asunto que está pendiente de resolverse en una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre este tema hay un libro de reciente aparición, lo traes ahora tú. Exacto, que es el caso Lo estoy viendo. Bueno, este caso que aborda el multihomicidio de Isaac Gamboa y su familia, el que era el coordinador de entidades federativas de la Secretaría. El cerebro financiero de la Secretaría de Hacienda, digamos. El que hizo la Operación Zafiro, porque fue el que firmó los contratos de transferencia extemporánea o irregular de recursos públicos a estos estados. Y el que hacía el que firmaba muchas de las transferencias para las empresas fantasmas en el país. Aborda este multihomicidio, pero también destacadamente aborda la Operación Zafiro y las investigaciones que se realizaron en el estado de Chihuahua, pues señalando responsables, señalando por nombre y apellido los involucrados. Es una investigación extraordinaria que, como dijera, ahora sí que como dijera el clásico, nos cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Porque echa la luz de cómo opera la corrupción política en México. Ahora, en este mismo libro, los reporteros Manu Ureste, Cédric Raciel y Arturo Ángel entrevistan a mucha gente y entrevistan a Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI. Y él dice, en la declaración que alcanza a reproducir el libro, que la Operación Zafiro era una operación de informática, de sistemas de informática para los procesos electorales en los estados y que no tiene ninguna relación con desvío de fondos públicos. Bueno, puede ser, el programa electoral puede ser lo que dice Beltrones. Sí. Lo que es cierto es que en Chihuahua la Operación Zafiro se le calificó y se le bautizó así, Operación Zafiro, porque los recursos que se depositaron en Chihuahua eran provenientes de uno de los programas del ramo 23, conocido como el programa de saneamiento financiero, Zafiro. Ah, Zafiro. Sí. Ahora, ya que si se refiere al programa electoral del PRI o a lo otro, lo cierto es que en Chihuahua el tema de la Operación Zafiro fue bautizado así por los propios fiscales y peritos, porque venía de ese fondo de fortalecimiento financiero, que era con el que muñequeaba el gobierno con los gobernadores, ¿no? La zanahoria o el garrote. El garrote. Te portas bien. ¿Que te la aplicaron como gobernador? Bueno, a mí Peña me castigó cuando se detuvo en Chihuahua Alejandro Gutiérrez. No solo eso, fui citado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el entonces secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Por cierto, estaba ahí Isaac Gamboa en esa reunión. En esa reunión, al joven que mataron en Cuernavaca. Estaba ahí porque me dijo José Antonio González Anaya, una vez que no nos depositaron los recursos que habíamos convenido para el cierre fiscal de ese año, dijo pues que no nos iban a depositar nada
hasta en tanto no supieran cuál era la dimensión de las investigaciones que Chihuahua estaba haciendo sobre ese tema y particularmente dijo, queremos saber cuál es el estatus que en esa investigación guarda el señor que está aquí. Ah, el propio Isaac Gamboa. Dijo José Antonio González Anaya. Y entonces yo le dije, perdón, ¿y quién es el señor que está aquí? Y dijo el secretario, el coordinador de entidades federativas, Isaac Gamboa. Ah, le dije, pues no tenía el gusto de conocerlo personalmente, solo conozco su firma, pero no lo tenía el gusto de conocerlo personalmente. ¿Y por qué su firma? Pues porque es el que firmaba todos estos contratos de transferencia, convenios de transferencia a recursos públicos, pues no solo para las campañas. Ahora sabemos por el libro de estos jóvenes periodistas que se trataba de una gran red de lavado de dinero, también para el enriquecimiento personal de los funcionarios, entre ellos, pues, del propio Isaac. Antes de ir al corte, nos queda un minuto para el corte, Javier, nada más quería preguntarte y cerrar esto. ¿La detención de César Duarte ayudará a completar la investigación de la Operación Zafiro? No lo sabemos, porque para que ello sucediera, el caso tendría que ser atraído por la Federación. Si se queda en Chihuahua, ahí habrá un juicio menor. La actual gobernadora María Eugenia Campos es una persona que está muy comprometida con él. No solamente fue parte, cómplice de la corrupción, sino fue beneficiaria de esta. Ahí va a ser difícil que se ahonde en las investigaciones por parte del Ministerio Público. De hecho, están haciendo todo lo contrario. Están tratando de desmontar las acusaciones de varios de los cómplices y testigos con identidad reservada que han colaborado en 3 casos, en el de la Operación Zafiro, en el de César Duarte y en el propio de ella, de la nómina secreta. Wow. Entonces están buscando que se desestimen, que se retracten, e incluso para que la retractación les pueda valer, varios de esos testigos con identidad reservada, ahora aducen, y se están armando las carpetas de investigación, de que fueron torturados psicológicamente. Y ya la gobernadora ya dijo que ella tiene pruebas de que fueron torturados psicológicamente, y entonces los están impulsando a presentar denuncias. Entonces, si el caso se queda allá, pues se va a encapsular en lo local y vamos a ver un juicio muy mediano, muy menor, quizá una sentencia tipo la del otro Duarte de Veracruz, Javier ¿no? Duarte. Un arreglo así de 3, 4, 5 años y sin mayor profundización. De ahí la importancia de que el gobierno de la República atraiga el caso de César Duarte, no solamente por la trascendencia del tema propiamente de Duarte y la conexividad que existe con delitos del orden federal, particularmente el lavado de dinero, sino porque está ahí una pieza clave de la operación de desviación de recursos públicos para el PRI más documentada que se haya hecho en la historia de este país, que es la investigación que nosotros hicimos. Ellos no van a ahondar en Chihuahua, no se va a ahondar en línea, ni se va a seguir con las investigaciones a Manlio Fabio Beltrones, porque además la gobernadora está también comprometida con Manlio, pues fue uno de sus promotores en la campaña. Manlio la presentó incluso ante algunos medios de comunicación en la Ciudad de México. Tengo el dato particularísimo, señalado por ellos mismos, de que fue quien la llevó a Latinus, por ejemplo. A la actual gobernadora, Ajá. para la campaña. Sí. Beltrones. Wow. Vamos a un corte. Sí. No nos dejen. Vamos a ahondar en esto que es el expediente César Duarte. Hablemos del PAN, que es el verdadero partido poderoso de la derecha. No entiendo cómo podrían estar politizados si la única reacción es no, 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 no. ¿Qué observas allí? Lo que está haciendo no es generar una propuesta, tener un proyecto, una visión de nación. Lo que está haciendo es construir narrativas de detener al ogro, al dictador de Andrés Manuel López Obrador, generando odio, generando discursos contra
la pluralidad del pueblo de México, su manera de comportarse, de aferrarse a su plaza como criminales, fue utilizando las peores prácticas del PRI. Y eso es muy peligroso. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Amigas, amigos, continuamos con Voces Públicas, con la entrevista especial con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre el expediente César Duarte, la Operación Zafiro y la red de corrupción más documentada, como nos ha señalado el exgobernador Javier Corral, sobre el desvío de fondos públicos hacia las campañas electorales del PRI o hacia los fondos privados de cada uno de estos personajes, porque también, ¿cómo es que se desviaron tantos recursos? Se calcula que fueron más de 5,000 millones de pesos vía esta mecánica de la Secretaría de Hacienda y todo lo que se hizo en esas 10 entidades, pero aún así el PRI perdió en 10 entidades en 2016. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió realmente? ¿Lo usaron efectivamente para la operación político-electoral o fue el pretexto para robar? Bueno, yo creo que las campañas que se han convertido en un tonel sin fondo, pues terminan robándose los recursos no solo de los gobiernos, Sí. hasta de los propios empresarios que creen donan. que sus recursos se van a utilizar de manera correcta y terminan siendo otro espacio de la corrupción. En el caso de Chihuahua, la operación Zafiro, o los 250 millones de pesos que fueron a parar al PRI, efectivamente se habían comprometido para dispersarse en varias entidades federativas, incluida la Ciudad de México. También. Campañas de la Ciudad de México. No sabemos nosotros si ya en la entrega formal que se hizo a los dirigentes priistas, pues estos cumplieron con ese objetivo. Ya hasta allá no se llega. Lo cierto es que en México, desde hace ya un buen número de años, las campañas políticas recaudan mucho dinero, pero no necesariamente se invierte en la propia campaña. Así es. Y en el caso de César Duarte, Javier, además de la Operación Zafiro, ¿qué otros expedientes claves de estas 19 órdenes en su contra crees que son muy importantes de resaltar? Por supuesto, el tema de la nómina secreta en el caso de Manlio Fabio Beltrones, un caso llamado online de cerca de 400 millones de pesos. Es que quisiera poder explicar el asunto. Hoy Duarte está extraditado a México con una sola orden de aprehensión. Así es. Que abarca un monto de 96.7 millones de pesos. Esos son recursos que están directamente vinculados a su enriquecimiento personal. Es de él. Dinero que usó para distintos fines personales. Por ejemplo, ahí pagaba sus tarjetas de crédito, con ello pagó sus impuestos. Compró ganado. Compró ganado exótico, tenía llamas y de todo tipo, ¿no? Caballos muy finos. Con eso terminó de pagar la compra que hizo de un rancho que se llama el Rancho Santa Rita, con una extensión de 29,000 hectáreas. Cuando digo 29,000 hectáreas, yo no sé si las personas puedan lograr tener una dimensión de eso. Voy a decir, esa extensión representa el fondo legal de toda la ciudad de Chihuahua. De toda la capital de toda la capital del estado. Ese rancho es de esa magnitud. Ahora bien, también... Y él que fue dirigente de la CNC. Sí, claro. Que supuestamente era campesino, ¿no? Bueno, era vendedor de carros usados. De carros chocolate. Esa era su actividad, ¿no? Y de vendedor de carros usados terminó también incluso de accionista
banquero, porque hay que recordar Así es. que compró una inversión en Banorte para hacerse accionista del Banco Unión Progreso, que fue el caso con el que empezó a darse cuenta la nueva fortuna de César Duarte en Chihuahua. Mediante un plan de inversión, depositó 45 millones de pesos para hacerse accionista del Banco Unión Progreso. Acá también hay parte del dinero, de este dinero, en esa inversión. De estos 96.7 millones Debe de haber, pesos, creo que 16 o 18 que ok. sirvieron a los 45, ¿verdad? Y luego también llevó subsidios federales de programas destinados al campo, Sí. se los llevó a su propia unión ganadera. O sea, los desvió para él. Para él mismo, obviamente para mantenimiento de sus ranchos en Parral, para una hidroponía que tenía en Parral. O sea, se pagaron distintas cosas de su actividad personal. Sin embargo, las otras 19 órdenes de aprehensión pues superan el monto de 1,000 millones de pesos, mucho Así más es. de 1,000 millones de Así pesos. es, 1,250. 1,250 millones de pesos. Y esas órdenes de aprehensión debieran ser agregadas, por supuesto. Es falso, obviamente pues es parte de la propaganda que los abogados defensores hacen para distorsionar, confundir o engañar a la gente de que esto no es posible. Claro que es posible. Hay una excepción al principio de especialidad en materia de extradición, incluso mediante un Exacto. acuerdo diplomático entre México y Estados Unidos para agregar todas las causas penales sobre las que ya estaban otorgadas órdenes de aprehensión. Que es el caso contrario, por ejemplo, de García Luna. Así es. Donde México le está pidiendo a Estados Unidos la extradición por delitos que aquí en México están documentados. Es correcto. Y en el caso de la nómina secreta, ¿de qué se trataba específicamente ese expediente? Era un mecanismo para generar una amplia red de complicidad y ocultamiento, mediante entregas de dinero en efectivo a partidos políticos, a diputados federales, diputados locales, articulistas, medios de comunicación, incluidos líderes religiosos, se les entregaban dinero para pues, prestar servicios o no hablar de lo que estaba pasando en el estado de O sea, Chihuahua. ¿para comprar su silencio o para cooptarlos? Para cooptarlos o efectivamente para comprar el silencio o para lograr su cooperación, etcétera. Dentro de la nómina secreta hay ahí cerca de 1,000 millones de pesos. Ese es otro de los asuntos. 1,000 millones de 1,000 pesos. millones de pesos fueron los que se dispersaron a través de la nómina secreta en la administración de César Duarte. Solo en el caso de la actual gobernadora son 10 millones de pesos a lo largo de la legislatura local, cuando ella era diputada y miembro de la Comisión de Cuenta Pública de Fiscalización Esos del 10 Congreso. millones de pesos se le entregan en efectivo Cada mes, presuntamente? entregas mensuales. Entregas mensuales. Entregas mensuales. Para que como legisladora local opositora, digamos, no planteara nada, ninguna investigación. ¿O para qué eran esos 10 Para eso, millones? para conseguir su aquiescencia. Es que Duarte, hay que entender, Duarte no solamente es un corrupto, Duarte fue un corruptor. Y no solamente tejió esta red con sus más cercanos colaboradores e incluso con familiares, porque comprometió a sus propios hijos, a su propia esposa, a sus hermanos. Sí. Esta es la vulgaridad también de estos corruptos políticos, que son capaces de todo, son inescrupulosos, se llevan Así es. entre las patas a todo mundo. Es una cleptocracia que Brutal. abarca casi todo Brutal. el espectro. Y hay que recordar que este era uno de esa pléyade que fue anunciada como el nuevo PRI. Claro. No, bueno, el nuevo PRI fue más corrupto que el viejo y fueron Así es. campeones de la simulación en muchos sentidos. Ahora bien, además de esa red operadora de la corrupción, incluso al grupo que operaba la corrupción en la Secretaría de Hacienda, porque lo hicieron fundamentalmente a través de la Dirección de Adquisiciones, a través de la Dirección General de Administración, a través de la Subsecretaría de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Hacienda, todos bajo la dirección de Jaime Herrera Corral, el Exacto. entonces secretario de Hacienda. Además, se creó una red de complicidad. Bueno, es que
pues muy pocos tocaban a Duarte en los medios de comunicación. Poquísimos. A ver, no se decía nada. Se hablaba mucho del otro Duarte, de Javier Duarte Sí, de bueno. Veracruz o de Roberto Borges de Quintana Roo, que eran los tres cochinitos. Así es. Pero si tú tocabas a César Duarte, incluso a mí me consta, en medios de comunicación de la Ciudad de México electrónicos, había una sanción. Ah, bueno, claro, porque el repartidero de dinero fue brutal, pues te estoy hablando de 1,000 millones. Así es. Mira, el presupuesto de publicidad en el estado de Chihuahua durante César Duarte terminó en 1,117 millones de pesos anuales. Por cierto, ya volvió. Tres veces más que el presupuesto actual del gobierno federal. Estamos hablando del presupuesto de un estado. Sí, ¿Sí me explico? así es. Con toda la reducción que ha hecho el gobierno federal actualmente al gasto de publicidad, esta cantidad es 3 veces mayor. Bueno, esto es el presupuesto que tenía Duarte. Ahora ya ha vuelto de nuevo el tonel sin fondo de dinero. O sea, ya volvió la repartidera de dinero, por eso ahorita también, pues, la campaña de linchamiento en nuestra contra está a la orden de la gobernadora. Ella dice que es mentira lo de la nómina secreta, pero no solamente dice que es mentira, sino que hay una investigación contra los exgobernadores, pero solo te menciona a ti. Es decir, desde mi punto de vista, y aquí voy a expresar mi punto de vista, es muy extraño que una gobernadora, cuando se está extraditando al personaje señalado como uno de los emblemas de la corrupción de Chihuahua, entonces anuncia una investigación contra quien inició esa investigación, que eres tú, es tu gobierno, y que además es militante del mismo partido. Es decir, los dos son panistas, hasta donde entiendo, ¿no? Bueno, a ver. Yo soy miembro del PAN desde 1982. Ella ha pertenecido al PRIAN, duartista, ¿no? Ok. Yo no reconozco que esto sea el PAN, lo que se produce ahora. Hay una regresión ya incluso en el estado de Chihuahua en muchos aspectos. Ese es el grupo que fue muy vinculado a Duarte cuando Duarte fue gobernador. ¿Ella como figura panista surge en el sexenio de Duarte? No, desde antes, pero ahí es donde ella descolla. Ahora bien, es no solo extraño, yo creo que la retrata, la pinta de cuerpo entero. El día que se anuncia la extradición de Duarte, y que incluso ella sale a tratar de colgarse la medalla en un oportunismo político sin límites, ¿verdad? Claro. Pues se lanza contra mí. Y mucha gente le llamó la atención, cómo ese día tan importante, pues dice, voy contra Corral, porque dice, voy contra los exgobernadores. Pues claro que ahí se entendió, pues voy contra Corral. ¿Por qué? Pues porque ella jamás va a hacer nada, ni ha hecho nada contra Duarte, al contrario, le quiere desmontar varias de las acusaciones aledañas, pues para minorarle el juicio, para reducirle el juicio. ¿Por qué? Pues no solamente porque le tiene miedo a Duarte, de toda esa confabulación que viene de mucho tiempo, sino porque en realidad lo que se trata pues es de descalificar la operación de Justicia para Chihuahua, en donde ella centralmente fue tocada y donde fue centralmente señalada. A ver, ella fue vinculada a proceso penal. Ella llegó a ser vinculada. Claro, un día antes de que tomara protesta, un magistrado le quitó la vinculación a proceso, ¿sí? La desvinculó a proceso, pues para que pudiera llegar, disque, limpia, ¿no? Pero esta historia está muy conocida en Chihuahua. Digo, con el control de medios y con la propaganda y ahora cómo se manejan estas cosas en redes, pues podrán engañar a mucha gente. Pero primero, la primera que no se puede engañar pues es ella misma, porque ella lo fue reconociendo a lo largo de muchos momentos, Sí. en distintos grupos, con distintos actores. Bueno, el propio César Duarte, en sus declaraciones del pasado, la primera audiencia, él admite que ahora sí tiene confianza en el sistema de justicia de Chihuahua y que alaba a la gobernadora. ¿Y cómo no lo va a tener si llegando la nueva administración de María Eugenia Campos, lo que se han dedicado a hacer es a excarcelar a todos los cómplices de Duarte que estaban en prisión? Los han liberado, incluso a varios de ellos les han quitado medidas cautelares, y no solo eso. El nuevo gobierno
la gobernadora María Eugenia Campos defenestró al anterior presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, que habían elegido los propios magistrados del tribunal, y impusieron en el tribunal a una ahijada política de César Duarte, a la magistrada Miriam Hernández Acosta, una magistrada, obviamente a la que primero hizo juez, luego dejó de magistrada antes de irse, pero que además tiene un dato muy importante y que debiera llamar la atención del gobierno de la República. Me refiero particularmente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al propio presidente López Obrador. La magistrada Miriam Hernández Acosta fue testigo de descargo de César Duarte en el juicio de Miami, Florida. Mediante declaración jurada, ofreció un testimonio a favor del exgobernador. Y lo que adujo en su testimonio es que en Chihuahua no había condiciones para ajusticiar o para enjuiciar a César Duarte, porque se trataba de un asunto político, de una revancha política, que incluso se ponía en peligro la vida del exgobernador. Entonces, ¿cómo podemos confiar? Ella es la presidenta ahora del tribunal. Ella estatal. es la presidenta del tribunal. Ella es una ahijada política de él. Claro. Es que con el nuevo gobierno de Chihuahua, y esto es algo que no se sabe muy bien en el país, pero ya nos encargaremos de irlo dando a conocer, regresó en realidad Duarte. O sea, con María Eugenia Campos el duartismo recuperó espacios estratégicos, no solo en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Y en los medios. Bueno, en los medios de comunicación, pues no se diga, ¿no? Ella Así tiene claramente un control ahora sobre muchas de las acciones de linchamiento mediático y también de protección al propio Duarte. Habría que analizar y ver el comportamiento de la mayoría de los medios de Chihuahua frente al juicio de Duarte, ¿no? Lo que acá en el país podría ser el gran asunto, y es el gran asunto, Así es. allá se está entresacando incluso las declaraciones que Duarte hace, por ejemplo, en mi contra, ¿no? Obviamente es una acción coordinada con base en el nuevo tonel de dinero con el que ha vuelto a alimentar esa complicidad de medios de comunicación. Entonces, mira, porque es muy importante decirlo, cuando dice que no es cierto, que hay infinidad de pruebas, de testimonios, de documentos, de grabaciones. Lo que pasa es que ella está desmontando esa operación, la quiere desprestigiar, porque vive con el asunto en la espalda, porque trae la culpa en la espalda. Estos meses no hace otra cosa más que sacar el tema. Cuando Beltrones logró que varios de estos testigos con identidad reservada empezaran a declarar de que habían sido torturados psicológicamente y que se iban a retractar, al día siguiente de las notas que aparecieron, en una campaña muy bien impulsada, orientada, incluso desde la Ciudad de México, ella salió a decir que ella tenía pruebas de que eso había sido cierto. Avaló. La tortura psicológica. Todavía no estaban presentadas las denuncias. Esas denuncias se presentaron 15 y 20 días después. Qué impresionante. Y entonces dice la gobernadora, no en un lapsus linguis, porque en realidad así trae la dinámica. Dice, nosotros sí tenemos pruebas de la tortura psicológica, como ellos no tuvieron pruebas de nosotros. Porque ese es el tema también que está de fondo. Una revancha. Su propia circunstancia. Y no se la puede quitar. Así es. Entonces quiere descalificar, desprestigiar a la Operación Justicia para Chihuahua. Muy importante un dato. El factor común de todos los testigos con identidad reservada que se han estado retractando y que ahora incluso presentan denuncias impulsados por ella de tortura psicológica, son los de la Operación Zafiro, los del caso de César Duarte y marginalmente algunos de ellos del caso de la nómina secreta. Wow. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia de la defensa de César Duarte? Pues llevar a varios de esos testigos que se han retractado
de sus declaraciones iniciales y aducen tortura psicológica. Va a ser interesante cómo van a resolver esta circunstancia o esta estrategia de la defensa de Duarte. ¿Por qué va a ser importante? Porque si a alguien se le ha dado un criterio de oportunidad, ya sea mediante juicio abreviado o evitando cierta penalización de su propio delito por aportar información relevante, si se retracta, entonces ha caído en mentira y adquiere inmediatamente la condición de imputado. Exacto. Y entonces deben ser indiciados por la actual Fiscalía General del Estado en ese carácter. Exacto. Pero lo que están buscando es cómo salvar a esos duartistas, supuestamente torturados psicológicamente, porque en la suerte de ellos va la de Beltrones, la de Duarte y la de la gobernadora. Exacto. Vamos a un corte, no nos dejen, ahorita continuamos. El conflicto se prolonga. ¿Fallaron los cálculos de Putin? ¿Qué hay detrás de esta guerra? Estamos viendo ya un mercado totalmente inundado con armas letales y mortales, pero además innovadoras en cuanto a tecnología, provistas precisamente por Occidente. Especiales 14 presenta Ucrania, la encrucijada de Putin. Miércoles 21 horas, Canal 14. Tus causas, tu canal. La cultura de la comida hace que una casa se vuelva un hogar, hace que los amigos se vuelvan familia. Mi mamá se da la tarea de aprender todos esos guisos para dar ese sentimiento, ese recuerdo con sabores, ¿no? Un apapacho con ciertos sabores. Cocina Migrante. Miércoles, 21:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Amigas, amigos, regresamos a Voces Públicas con el exgobernador de Chihuahua, exsenador, exdirigente del PAN y de larga trayectoria panista, Javier Corral, que nos ha explicado muy bien cómo en este segundo episodio de la Operación Zafiro, porque creo que también esto forma parte de la Operación Zafiro, es decir, claro, el desmantelamiento de las acusaciones que se habían logrado avanzar durante tu gobierno. Pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo en Chihuahua? En términos político y político-electorales. Bueno, primero, efectivamente, lo que hay en toda esta intención de desmantelar la Operación Justicia para Chihuahua, en el fondo lo que hay es un intento de criminalizar el combate a la corrupción. Inhibir toda investigación de los gobiernos nuevos. Y simplemente perseguir a quienes acusaron los casos de corrupción, porque esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué está pasando en Chihuahua? Pues yo creo que muy pronto una regresión en muchos sentidos. Bueno, te platicaba no solamente las imposiciones en el Poder Judicial, acaban de generar una reforma constitucional al Poder Judicial para volver al control político sobre jueces y magistrados. Se eliminó el concurso de jueces mediante exámenes de oposición de jueces y magistrados, se nombró una comisión de 3 representantes, uno del Poder Legislativo, uno de la gobernadora, uno del Poder Judicial, para nombrar a jueces y magistrados. El PRIAN, que está tan preocupado por los órganos autónomos en el país, acaba de dar una regresión de este nivel. Y luego acaba, o sea, con el apoyo del Congreso estatal. Con apoyo del Congreso. Y obviamente, bueno, y luego también defenestraron a la fiscal anticorrupción. La primera fiscal autónoma anticorrupción en Chihuahua, le acaban de pedir la renuncia hace 3 semanas, tomaron control de la universidad. O sea, de nuevo el control político sobre órganos, otra vez el dinero a los medios, otra vez el pago de favores. A ver, le acaban de regalar, literalmente, un terreno a un empresario de Chihuahua, Luis Lara Armendáriz, de American Industries, en donde le han regalado un terreno que siempre quiso en nuestro gobierno, por cierto, siempre buscó que nosotros lo vendiéramos a precios irrisorios o por bajo precio de mercado, nunca aceptamos obviamente, y que fue uno de los principales patrocinadores de la campaña de María Eugenia Campos, le prestaba su avión, le acaban de regalar en 3 millones de pesos un terreno
que vale, según el último avalúo que dejamos nosotros, cerca de 140 millones de pesos. Wow. A ver, es un regalazo. ¿En dónde está el terreno? Está en el Parque Industrial Chihuahua Sur. Es un terreno pues, que tiene todos los servicios, que tiene toda la inversión estatal y se lo acaban de regalar. De hecho, este mismo empresario a nosotros nos hizo una propuesta en donde la mayor propuesta que nos hizo era de $30 por metro cuadrado. Sí. Obviamente nosotros siempre nos negamos a eso porque en aquel tiempo el valor del mercado estaba a $40 el metro cuadrado. Bueno, se lo vendieron en $1 el metro cuadrado. Mucho menos de lo que él mismo estuvo ofreciendo. A ver, $29 menos de lo que claro. Fue su última apuesta con nosotros, ¿no? Ahora, también han regresado ya los actos evidentes de corrupción. Acaban de hacer un pago totalmente ilegal a un juicio que nosotros resistimos durante toda nuestra administración, un litigio por la construcción de la ciudad judicial. Nosotros logramos tener una serie de peritajes, de análisis, en donde, pues, si el caso realmente se perdiera, sí. Nosotros nunca lo perdimos, si el caso realmente se perdiera, pues ahí habría posibilidades de una indemnización o de un pago cercano a los 320, 330 millones de pesos. Ah, ok. Pagaron 517 millones de pesos. 517. Por el litigio. ¿A quién se lo pagaron? Genaro Villamil. Al despacho de abogados que llevó su defensa en el proceso de vinculación a proceso. Amaru, a la gobernadora. Así es. O sea, benefició a sus propios abogados. Benefició a sus abogados. En las acusaciones que Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, ha realizado declarativamente, señalan a tu gobierno como responsable, según ella, de la desaparición de medicamentos por 200 millones de pesos y una serie de cosas que no sé si están judicializadas o si hay alguna denuncia formal. Bueno, desde los primeros días de la administración, ella todos los días lanza esas acusaciones. Unos días son medicamentos, otros días son observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, otra vez es la tortura psicológica, en fin, son distintas cosas. Hasta ahora nosotros no tenemos notificación alguna en el Ministerio Público. Yo estoy con mi conciencia tranquila, yo sé el gobernador que fui un gobernador honesto y por supuesto manejé con un escrúpulo los recursos públicos. Mi patrimonio está a la vista de todos desde hace mucho tiempo. Y ¿no tienes ranchos? No tengo ranchos. ¿No tienes banco? No tengo banco. ¿No tienes animales exóticos en tu casa? ¿Una Oye, llama? Por cierto, pues ando buscando hasta trabajo. Ah. No sé si aquí en el sistema público de refusión necesiten un abogado. Necesitamos un abogado, un especialista en medios, en telecomunicaciones, en todo lo que ha sido. Sí. No, la verdad es que ella se ha convertido ya en testigo, en fiscal, en juez, una campaña permanente de descalificaciones. Pero es que además es juez y parte. Bueno, ha dicho cosas que ya en el debido proceso pues constituyen violaciones muy francas y muy descaradas. Incluso ya dijo, y ya vamos a judicializar varias carpetas, dijo. Ya anunció en una entrevista de radio. ¿Pero eso le corresponde al fiscal anunciar? Pues sí, pero ella trae todo este tema. No sé si también el fiscal está dentro de eso. Yo he visto a un fiscal en sus declaraciones más cuidadoso en términos, por lo menos de las expresiones sobre este tipo de investigaciones. No tengo nada que temer. Por supuesto que nunca van a poderme probar nada, porque sé el gobernador que fui y mucha gente lo sabe. Me podrán inventar, Genaro, y podrán fabricar, pero van a tener que, ahora sí que, romper todo límite o todo escrúpulo para inventarme algo. Mira, lo que yo sé que más se ha estado armando es el tema de la tortura psicológica. Exacto. En donde dicen que pues yo soy el responsable, incluso como si yo hubiera sido el fiscal general del Estado, ¿no? Que yo soy el responsable de la tortura psicológica de todos estos pobres. ¿Y cómo se torturaron psicológicamente según las denuncias? Bueno, no conozco yo las denuncias. Ah, ok. Solo sé la enunciación que han hecho. El fiscal sí has dicho
públicamente que se me investiga por caso de tortura. El fiscal Fierro, Roberto Fierro Duarte. Exacto. Y en ese sentido, mira, vamos a enfrentar y vamos a dar la cara. Yo había estado guardando no solo distancia, yo no había estado contestando. Así es. La verdad, yo estaba, pues, tranquilo, viendo el panorama, muy preocupado por muchas de las cosas que sé que ya están pasando en el gobierno del Estado, pero una vez que ella sale y dice, bueno, el día de la extradición de Duarte dice, voy por Corral, bueno, pues nada más para saber por qué o a cuenta de qué, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido... ¿Hay espacio de interlocución todavía con él? No, nosotros no tenemos comunicación, y a través de los medios que ella controla, de donde manda cosas tremendas, ¿no? Sí. Manda publicar notas verdaderamente vergonzosas de un nivel político, que es ahí donde yo digo, cuando regresa el PRIAN, eso es lo que pasa. Okay. Y eso es lo que hay que advertirle al país. O sea, cuando regresa el PRIAN al poder, vuelven para hacer esas cosas. Otra vez el pago de facturas, otra vez los sobreprecios, otra vez el control de medios, el control de los poderes, la invasión de la autonomía universitaria. O sea, sí, es una concepción del poder absolutamente contraria a lo que ha planteado desde que llegó al poder López Obrador. Es decir, de desmantelar las redes de corrupción, estas prácticas las reinstalan. Por eso el fracaso del domingo pasado, Genaro. Sí. El inocultable fracaso. Bueno, dice Marco Cortés que no fue fracaso porque lograron retener Aguascalientes. Mira, lo que pasa es que ahí también ya hay un lenguaje de muy poco comedimiento, ya hay mucha indignidad, sí, porque no les duele el PAN. Al PAN ahora lo tienen ahí como un instrumento para regentear sus intereses personales y económicos, pero es vergonzoso que salgan con un discurso así. Pues si yo tengo 6 pesos así es, y pierdo 4 y me quedo nada más con 2, pues ¿cómo puedo decir que gané? Así es. O sea, ¿cómo puedo decir que estoy creciendo económicamente, no? Ya tengo más dinero. ¿Cómo? Es que es un discurso cínico para justificar su permanencia absolutamente inadmisible a esta hora en la presidencia del PAN nacional. Claro. Que el PAN termine reivindicando al PRI. Ahora, y defendiendo a Alito Moreno, que bueno, Alito podrás defenderse por sí solo, digo, ya tiene también, a lo mejor va a ser su tarde del jaguar en Campeche. Sí. Pero que arrastre a la estructura del PAN, al menos al dirigente nacional, a los legisladores del PAN, y a lo que queda del PRD, pues sí es muy preocupante, ¿no? Es que esa es la mayor vergüenza que estos dirigentes del partido nos han ocasionado a los militantes. Es la mayor tragedia que el presidente del PAN termine de escudero de Alito Moreno, que el PAN termine reivindicando al PRI frente a Morena. Claro. Pero es que no hay futuro para el PAN ya por sí solo, porque el PAN ya se acabó. El PAN como tal ya no existe. Es un recuerdo. El PAN es una nostalgia de una gran lucha democratizadora que dimos en México, una gesta civilizatoria de la política, pero el PAN ya no tiene viabilidad como tal. ¿Por qué? Porque necesita el amaciato del PRI, porque solos van a la irrelevancia política, el PRI a desaparecer, claro, en definitiva, y el PAN a la marginalidad, como quedaron muchos de los partidos demócrata cristianos, no solamente en Europa, sino en América Latina, cuando traicionaron sus propias convicciones, ideales y valores. Ese es el camino del PAN. Por eso necesita el amaciato con el PRI, y por eso tienen que salir a decir que el PRI ya se democratizó. Pero no es trágico, Javier, que esta situación del PAN y Chihuahua, donde empezó en Chihuahua justamente el ascenso contemporáneo, digamos, de los gobiernos panistas en el 83 y luego en el 86, esté ocurriendo esto? Es decir, que en esa entidad donde surge la ola blanqueazul o la ola azul,
que luego arrasó con el norte del país, ahora está sucediendo esto. Bueno, pues es muy doloroso, además de muy, es muy lamentable que, por ejemplo, el mejor ejemplo que hoy pueda tener el PRIAN de cómo gobierna cuando regresa al poder, pues sea el caso que yo te acabo de platicar. Exacto. O sea, qué grotesco, pero también qué paradójico. Así es. Ese es el PRIAN que propone reconquistar la presidencia de la República en el 2024, pues es que no tiene nada que presumir. Así Entonces, creo que al PAN le afectó mucho la alianza con el PRI, yo lo anticipé, yo me opuse a esa alianza, voté en contra de esa alianza, porque vino el desdibujamiento total. Si ya traíamos una historia de desdibujamiento, esta alianza con el PRI, pues, y a ver, es el PRI y el PAN, pues, el PRD, pues, lo que queda del PRD. Así es. ¿Qué queda del PRD? Puro PRI. Entonces, por eso yo menciono PAN y PRI. Exacto. Porque lo único que quedó del PRD fue PRI. Y entonces ese Ya PRI ni pues, se suma, Aguascalientes, que era se suma Jesús Ortega. al PRI papá, ¿no? Así Bueno, es. Le hizo mucho daño, pero no hay la intención en el panismo de recuperar al PAN porque no hay posibilidades. Hay un mecanismo padronero en donde 7, 8, 9 estados definen la elección o la permanencia de un dirigente, y porque además están en los negocios, Exacto. están en los puestos, en los cargos, en las candidaturas, y es una gerencia de proveedores del partido con gobiernos estatales, con gobiernos locales. Eso es en lo que están. De ahí que, pobre México, cuando más necesitaba una oposición, Exacto. y cuando más necesitaba el PAN está perdido totalmente, ¿no? Así es. Escuché a mi amigo Santiago Krill. Sí, que ya tiene que defender hasta Dice, el discurso democrático del PRI. es que dice algo que es brutal. A mí me gustaría poder decirle a Santiago, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que la gente no tiene Memoria. memoria? A ver, habló de la utilización de los padrones sociales por parte de Morena en las campañas electorales. Que no lo pongo en duda, la utilización de programas sociales para apoyar también a los candidatos de Morena. Sí. El gran asunto es cuando dice, esto no pasaba ni en las épocas peores del PRI. Y entonces yo le digo a Santiago, pero si el PRI es el padre fundador del fraude electoral en México, Claro. es el autor de la operación Ratón Loco, del carrusel, del robo de urnas, de la suplantación de representantes de casilla, del uso de los recursos públicos en las Exacto. campañas, del programa Solidaridad. ¿Por qué una inteligencia como la de Krill? No estamos hablando de un personaje que no esté estructurado. Claro. Y que no tenga experiencia, No, que y fue consejero electoral. que no conozca la historia de México. ¿Qué le pasa a una inteligencia como la de Santiago para terminar reivindicando al PRI frente a Morena? Pues le pasa algo, Genaro, que no tiene otra manera de justificar que PRI y PRIAN ya llegaron para quedarse y que van a tener que seguir juntos, ¿no? Así es. Y que le han logrado al presidente López Obrador, yo creo que uno de sus mayores deseos históricos, ¿no? Es decir, se los dije, Claro. eran lo mismo y son lo mismo, y cada día que pasa demuestran ser lo mismo. Durísimo. Muchas gracias, Javier. No, hombre, a ti, Muchísimas gracias Genaro, a a ti. ustedes. Muchas gracias a ti y a todo el público que nos siguió en esta conversación. Y aquí seguimos en Voces Públicas y cuando sea necesario regresamos con el senador, para mí sigue siendo un gran senador, Javier Corral. Gracias.